Mauro Andino, buenas noches, Mauro, ¿cómo está? Querido Nelson, qué gusto, por favor, permíteme poner esto por acá. A los años. Mil disculpas. Ya, me entró con todo, usted me entró con todo. No, luego de 15 días, sí, 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 A mí tiene la toda gente la me razón. dice todo. No, 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 sí, sí, la gente, confieso que me ha escrito por interno, en Instagram, en Facebook, en TikTok, que por qué le he abandonado a Nelson, Sí. que debo salir los jueves, así que pido las disculpas del caso, porque estos últimos dos jueves no pude salir. El primer jueves en contra de mi voluntad, porque no tenía luz, lo Claro, digo así abiertamente. Por eso es que ese jueves previo a ese salí desde el depar de mi hermano. Él sí tenía así luz, es. pero el anterior, los horarios ya a él también le Claro. patearon. Y el otro fue Así la que fiesta de Quito y estaba... el anterior jueves estaba de fiestas de Quito, lo reconozco, así que no voy a mojigatear aquí No, este lo que momento. pasa es que la gente me dice, Nelson, ahora solo pasa en la posta. A la gente lo siente. Así me dicen. Diga eso, Sí, ña, sí. no diga eso, por favor, no diga eso. Más bien déjeme decirle que le veo recontra que elegante. Ah, Ah, es que me vea, usted regalaron un está, saco, ¿no? Yo no compro esa nada. chaqueta ahí lo veo muy elegante, pero lo veo, pero como Ah, todo un rockstar, ahí así me parece súper bien, muy sí. bien, muy bien. Así que aquí estamos y nuevamente mil disculpas, amigo, a ti y obviamente pues a la gente, a la audiencia, pero de aquí seguimos, todos los jueves y no pasa nada. ¿Sabe qué, Mauro? Más que todo porque hay cosas que, tú sabes que yo hago lo que puedo, pero hay situaciones en que uno dice, bueno, el jueves hablamos con Mauro, el jueves le preguntamos, y precisamente vale la pena ahora porque hay temas fundamentales, ¿no? Hay otros que ya no sé qué ha pasado en 2 semanas, pero justamente ahorita, y sería chévere tratarlo contigo de entrada, lo que ha pasado con la ley antipillos. ¿Qué pasa con la ley antipillos? ¿Qué tan real es esto? ¿La Asamblea tenía que hacer 2 debates o solamente podía hacer uno? ¿Por qué Novoa ha cometido una infracción grave? Y si es que esto se configura, y no sé si te escuché alguna vez, en motivos para algún proceso contra Novoa. Mauro Andino. Perfecto, Nelson. Mira, lo primero que hay que explicarle a la gente de forma muy sencillita es que la Asamblea en materia de legislación, a nivel de leyes, puede deliberar, discutir, aprobar o negar y archivar proyectos de ley ordinarios o proyectos de ley en materia económico urgente que son iniciativa exclusiva de quién? Del presidente de la República. Mm. Para el tratamiento de los proyectos de ley ordinarios versus los proyectos de ley económicos urgentes, hay un solo procedimiento. ¿En qué difieren? ¿Cuál es la única diferencia entre ambos? Tal como lo señala el artículo 140 de la Constitución. No lo digo yo, lo dice la Constitución en el artículo 140. En lo único que difieren es en los plazos. En todo lo Ok, demás, el tratamiento es idéntico. ya. ¿Qué significa? Que para aprobar los proyectos de ley se necesitan dos debates. Pero quiero subrayar esto de nuevo. Para aprobar. Una cosa es aprobar el proyecto de ley Ah, ya. y otra cosa muy distinta es negar y archivar el proyecto de ley. Para aprobar los proyectos de ley, obligatoriamente dos debates. Pero para archivar y negar un proyecto de ley, se lo puede hacer o en el primer debate o en el segundo debate. Esto está Uh, previsto en la ley orgánica de la función legislativa uh, en el artículo 60. Por mm. eso es que el mismo Novoa, cuando era Ah, sí, asambleísta, eso, tremendo. votó a favor de archivar y negar un proyecto de ley tributaria, es decir, de materia económica que se estaba tramitando en la Asamblea y votó para archivar y negar. ¿En qué debate? Ya, En el primer debate. ya, Eso hizo Novoa cuando era asambleísta. Y ahí jamás se le ocurrió decir que eso era inconstitucional, que la constitución no preveía aquello, que no había que hacer caso a lo que decía la ley de la función legislativa. Falso. Lo que pasa es que son mentirosos claro. y tratan de confundir a la gente
con algo que acabé de mencionar, diciendo que para aprobar se necesitan 2 debates Claro. y que como para aprobar se necesitan 2 debates, entonces Para supuestamente archivar también. para negar y archivar solo en el segundo debate. Mentirosos. Una cosa son los debates que se necesitan para aprobar, es decir, para que ese proyecto de ley salga de la Asamblea y vaya donde el presidente de la República para que se pronuncie con el veto parcial o total. Y otra cosa diferente es que la Asamblea diga, no queremos que salga del Palacio Legislativo y vaya a Carondelet, sino que muera ese proyecto de ley y quede enterrado. Eso es negar y archivar, y eso se lo puede hacer o en el primer debate o en el segundo debate. Ahora, Noboa, como es autoritario y como cada vez se siente con más ínfulas y prácticas de monarca, porque lo que hizo fue ya no solo autoritarismo puro y duro, sino Así ya es. algo dictatorial, ¿qué se le ocurrió? Argumentar que como supuestamente no podía hacer eso la Asamblea, entonces él ordenaba que se publique en el registro oficial como ley de la República, porque ya habían transcurrido los 30 días plazo que tenía la Asamblea para Ujú. pronunciarse, y ante la falta de pronunciamiento, él ordenaba que se publique como decreto ley en el registro oficial. Es tan burdo ese argumento que pronunciamiento de la Asamblea existe, pues, Ya. porque existió una resolución donde se archivó y se negó ese proyecto de ley. Si Noboa creía que esa resolución era inconstitucional, lo que debía hacer era demandar la inconstitucionalidad de esa En la corte. resolución ante la Corte Claro. Constitucional. Pero lo que no podía es pasarse por el forro eso y ordenar que se publique en el registro oficial. ¿Qué debe suceder ahora? Que Claro. la Corte Constitucional ya aboca conocimiento, que admita a trámite la acción pública de inconstitucionalidad que ya algunos actores han presentado. Tengo entendido que también solicitaron medidas cautelares como la suspensión Así de es. la vigencia de la norma, que se suspenda los efectos la vigencia de la norma, y espero yo que la Corte Constitucional conceda aquello para que la ley quede paralizada, si tú quieres, en palabras coloquiales, y posteriormente en sentencia, la Corte le dé un tratamiento prioritario urgente, expulse del ordenamiento jurídico esa ley porque es inconstitucional por vicios de procedimiento, por vicios en cuanto a la formalidad, porque no se respetaron las etapas procesales ni la forma en que una ley puede ser promulgada. Y expulsada del ordenamiento jurídico, pues evidentemente que esa ley ya no podrá estar en vigencia. Ok, pero aquí hay un asunto. El presidente de la República lo hizo, ¿no? Y vemos un presidente que se quiere mostrar como, ok, yo soy aquí el bacán, el chévere, ¿no? Me dijeron que no, pues yo digo que sí. A mí nadie me dice que no. Y cojo y mando, firmo el decreto y ya está. Y la noticia es, tú verás en TC, por ejemplo, no hay, ahí no hay reportes de la preocupación que tú mencionas, de lo que dijimos, sino ya está en el registro y está muy buena y no hay nada de impuestos y el presidente tuvo la razón. ¿Cuál es la consecuencia? Porque a mí me parece, ya a estas alturas han hecho cosas Noboa muy graves, ¿no? El hecho de que una ministra sancione a la vicepresidenta y ahora que al tipo le da la gana de no acatar y de desaparecer a la Asamblea. Desconoció a la Asamblea. ¿Cuáles son las consecuencias para Noboa? Antes de entrar en las consecuencias para Noboa, pero además antes de analizar algunas de las cuestiones terribles que tiene esa ley, porque son hipócritas y mentirosos al engañarle a la gente. Yo sí quiero decirle a nuestra audiencia algo que es fundamental, que es algo que uno enseña en teoría del Estado cuando uno da clases en una universidad. Mira, cuando vivíamos en un Estado absolutista, es decir, cuando había un monarca, un rey, que era quien dirigía la comunidad política como tal, y el rey no era pues designado por voto popular, sino que era el ungido por el designio del Todopoderoso o de los dioses, ¿verdad? Ese rey en el Estado absolutista decidía qué era ley, qué no era ley, a quién se le aplicaba, a quién se le indultaba, a quién se le perdonaba, a quién se le aplicaba con mayor rigurosidad o dureza. Para salir del Estado absolutista,
es que aparece el Parlamento y aparece la división de poderes, la división de funciones, y aparece el Parlamento para que sea un órgano colegiado quien legisle, quien emita las leyes y que no sea un solo hombre, que un solo individuo no tenga todo el poder concentrado en sus manos, para evitar la tiranía de un solo hombre, de un solo individuo. Y ese órgano colegiado, al mismo tiempo que expida las leyes, también pueda controlar a quien ejecuta las cosas, que es, en este caso, un presidente de la República. Es decir, para que exista un equilibrio de poderes. Y por eso también se crea la función judicial, para que ¿Ya? existan jueces, para que resuelvan los conflictos jurídicos y dicten sentencias. Bueno, Novoa prácticamente se acaba de comer 200 años de vida republicana, de división de poderes, de, de sistema, del sistema de pesos y contrapesos, de equilibrio entre las distintas funciones del Estado, porque él dijo, a mí me vale gorro, aunque me hayan archivado ese proyecto de ley, yo como monarca lanzo esa ley, ordeno al registro oficial que lo publique y luego poco le faltará pues para que él también quiera dictar sentencias si es que le viene en gana. Por eso No es le dé importante mucho chance que lo hace. y porque además poco le falta para eso, porque ya la interferencia en la administración de justicia por parte de Novoa es evidente. Creo que nadie tiene dudas de que él es quien controla las altas cortes de este país y el Consejo de la Judicatura, y también, por supuesto, coordina con la Fiscalía. Creo que negar eso, me parece, es ponerse una venda en los ojos. Ahora, tú me decías, ¿qué consecuencias? Bueno, yo creo que ahí hay una clara arrogación de funciones y es un delito penal. No recuerdo este momento cuál es la pena, pero tranquilamente uno podría intuir que se trata de una arrogación de funciones y le podrían poner una denuncia penal en fiscalía, porque él está legislando, él está dictando una ley, emitiendo una ley cuando él no tenía potestad constitucional Claro. para hacerlo. Él se está pasando por el forro la constitución, que dicho sea de paso, algunos para tratar de torcer la norma, ¿no? Qué bárbaro, cómo le envuelven a la gente y dicen es que hay dictámenes de la Corte Constitucional que supuestamente dicen que no se puede archivar y negar en primer debate. Qué falsos, qué, qué hipócritas. Le hacen daño al derecho, le hacen daño a la docencia universitaria. Ningún dictamen de la Corte Constitucional, de los que se emitieron el año pasado cuando Lazo, cuando disolvió la Asamblea, emitió decretos ley en materia económica urgente y se necesitaba control previo, un dictamen de constitucionalidad de la Corte. Ninguno de esos 4 dictámenes señala que no se pueda archivar un proyecto de ley económica urgente en primer debate. En ninguna parte, pero mienten algunos colegas, aunque la mayoría yo he visto que han defendido el imperio de la Constitución y de la ley en contra de lo que hizo Novoa. Bueno, lamentablemente en lo político no hay demasiadas consecuencias Ok, para no hay un Novoa, juicio político. porque no hay un juicio político, no es causal de activación de muerte cruzada, porque él es resultado de una muerte cruzada. Ok. Él es hijo de esa muerte cruzada y estamos en un periodo de transición. Yo creo que los efectos políticos debemos reflejarlos en las urnas en febrero del próximo año y decirle basta. Sí, claro. Yo creo que aquí lo que está en juego es o somos república o somos hacienda bananera. No hay otra alternativa. Yo creo que por ahí va la cosa y sí, ya vi que el señor secretario, que está muy activo ahora sobre esto, tiene mucho protagonismo, va precisamente a hacer la denuncia primero a la Corte y luego también creo que iban a llevar el tema de arrogación de funciones a la Fiscalía. Una pregunta, Mauro, en el tema constitucional. ¿Quién está a cargo del registro oficial? Porque lo hablaban y lo hablan como que si fuese un ente aparte, que tiene oficina aparte, que tiene parqueaderos aparte. ¿Cómo es el tema? ¿Hay un presidente del registro oficial? Porque siempre el registro oficial no tiene que hacerlo. Cuidado, registro oficial. Y por último mandó el registro oficial. Es que yo no puedo interpretar, yo solamente publico. A cargo de la Corte Constitucional y el director del registro oficial lo que ha dicho es que a él
correspondía dirimir si es que eso es publicable o no, sino que él únicamente lo que hace es publicar en función de lo que le dispone el presidente de la República, la Asamblea y los órganos que tienen capacidad para emitir normas, una ordenanza municipal, un reglamento por parte de un ministerio, etcétera. Está bien eso. Sí, el registro oficial no es quien debe dirimir en este aspecto. Aquí quien debe ponerle coto y debe ponerle un límite se llama Corte Constitucional desde la vía institucional. Y el pueblo, nosotros los ciudadanos, debemos ponerle un límite a través del voto en las urnas. Hay que decirle basta, porque es una especie de príncipe millennial que siente que esta es la industrial molinera o la hacienda La Clementina que tenía el papá hace algunos años, porque créeme que es algo ya pavoroso. O sea, si esto hace en un año de gobierno, imagínate, claro. yo siempre le digo a la gente, pónganse a pensar de lo que sería capaz si se queda 4 años en el poder. O sea, eh, este tipo no respeta las instituciones, no respeta la constitución, no respeta las leyes, no respeta su binomio, no respeta a las mujeres. Sus ministros y ministras se sienten parte de una aristocracia burocrática, son sus cortesanos y cortesanas. Sale una ministra por ahí a amenazar con presentarle una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género a mi colega María Dolores Miño, Sí, sí. más conocida como Lolo Miño, por haberle criticado en Twitter. O sea, bueno, ¿dónde estamos? Pues, Sí. o sea, es que estamos en la Edad Media, que no voy a estar quemada, que, o sea, que a la hoguera a los que le criticamos, o sea, de verdad, o sea, ya Claro, lo esto es irónico algo. es que, por ejemplo, la señora Rovira, igual que la señora Tanca, han callado para los abusos que se han dado en términos de la mujer en el gobierno, ¿no? Lo de Arrobo es terrible. No alcanzamos a conversar contigo. La carta que mandó, y me gustaría un criterio, o sea, y aquí en este país no pasó nada. Dijo, salió penosamente el periodista Rafael Cuesta con la señora Mercedes Cuesta, más bien a burlarse de Arrobo, a decir, pero si tienes los chats, muéstralos. ¿Quién te va a matar? Como si aquí en este país no mataron a Villavicencio, no lo mataron al alcalde de Manta, no mataron a la alcaldesa de Manabí, de un cantón. Si el problema no era que le garanticen la seguridad dentro de la asamblea, el problema era Claro. que una vez que Fuera. habría divulgado todos los chats por fuera de la asamblea, sabrá Dios qué le podría pasar a la señora Robo, porque la carta de ella realmente es lapidaria Tremenda, y claro. porque además los chats de ella son parte del expediente de fiscalía como resultado de la propia denuncia que le presentó Arturo Félix Wong y Daniel Noboa por supuesto sabotaje y traición a la patria. ¿Por qué? Porque ella para defenderse entregó su dispositivo móvil, materializó los mensajes de WhatsApp y constan en el expediente de fiscalía. Por eso es que el medio digital La Defensa divulgó los chats antes de que se difunda la carta de Andrea Robo. Y por eso la defensa dijo en dos reportajes, la defensa dijo, Daniel Noboa supo, estaba al tanto, pero no hizo nada, porque revisamos los mensajes que constan en el expediente de fiscalía. Entonces, fíjate tú cómo se manipula la verdad, cómo se amenaza, cómo se proscribe, cómo se persigue a la gente que está en contra del régimen. Y esto es, créeme, es de espanto, porque yo no quisiera imaginarme qué es lo que va a pasar con aquellos que hemos sido críticos con este gobierno y que lo hemos hecho con mucha vehemencia, pero también con muchos argumentos. Yo invito a que lo que estamos conversando el día de hoy lo repliquen los amigos y amigas que nos están mirando en un video que yo subí el día de ayer, precisamente por este tema de la ley antipillos. Repliquemos eso para que la gente no se deje engañar. De ley de antipillos tiene poco o nada.
¿Sabes cuál es el impuesto que nos clavan ahí? Un impuesto de hasta el 5% en la compra-venta de vehículos Que usados, ellos dicen que que no. tendremos, que tendremos que pagar ante el servicio de rentas internas. Y toda una jauría de trolls se han activado en mis redes sociales por ese video que subí ayer y que ha tenido un buen alcance, ya tenía más de 80,000 reproducciones desde el día de ayer que lo subí en mi cuenta de TikTok, aparte en Facebook, aparte en Instagram. ¿Qué me decía la jauría de trolls? Que es falso, que supuestamente el impuesto solo se va a aplicar para los carros de $50,000 para arriba, para autos de Eso lujo. no es usado. En ninguna parte de la ley dice eso. Habla exclusivamente de autos usados y que el SRI fijará esta especie de tabla para gravar el impuesto sobre la base del precio del vehículo, pero es un impuesto de hasta el 5% por cada transacción, por la compra-venta de vehículos usados. Por eso la industria automotriz se quejó, pues si acaso que de locos Claro. salieron a poner sus quejas, sus demandas para que eso se quite de la famosa ley antipillos, los representantes de la industria automotriz, que dicho sea de paso, ya tienen problemas porque la industria china principalmente les ha quitado bastante mercado. Ahora, ¿qué más tiene esta famosa ley antipillos? Disque en aras de combatir el lavado de activos, el terrorismo, el crimen organizado, le dan un poder casi que supremo a la UAFE, a la Unidad de Análisis Financiero. ¿Y qué le otorgan a la UAFE? La posibilidad de que cuando la UAFE identifique operaciones sospechosas, dice la norma, Yeah. ojo, por sospechas, que la UAFE pida, coordinando con Fiscalía, a un juez el congelamiento de las cuentas bancarias de esa persona o de esa institución. Híjole, la manipulación Y en no bruto, ¿ah? conforme con eso, que la UAFE igual pueda pedir la inmovilización de los bienes o activos de esa persona o de esa institución por las meras sospechas. Escúchame, esto es Sí, gravísimo. claro. ¿Eso qué significa? Que están acabando con el principio universal de presunción de Claro. inocencia, que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario a través de una sentencia ejecutoriada, que esté en firme, una sentencia condenatoria. Es decir, que ante la mera presunción, la UAFE te va a caer encima. ¿Y eso a qué abre la puerta? Abre la puerta para la persecución, Obvio. para el abuso de poder, porque el día de mañana, bajo esa norma, a cualquier adversario político le van a acusar de sospechoso de tener movimientos irregulares. Y ¡pac! Te Y la acaba la UAP vida. va a pedir, pues, con la fiscalía, que le congelen sus cuentas bancarias. Y le quiebran Te económicamente. matan. Así no les lleguen a sentencia, pero lo matan económicamente. Ujú, O le inmovilizan sus bienes y sus activos. No ujú. puede vender, no puede comprar, lo que fuera. Noboa no se da cuenta que hoy él es presidente y esa ley le puede servir para perseguir, pero olvida que algún día se le puede acabar el poder. De hecho, se le va a En acabar. febrero, en febrero, o tal vez en 4 años, lo que fuera, pero no va a estar toda la vida en el poder. Y la misma norma que hoy él dictatorialmente ordenó que se publique en el registro oficial, le puede servir de herramienta para el que vendrá después y podrá perseguirle a él como expresidente. Terrible. De eso él no se da cuenta. Terrible, terrible. Gracias por eso, Mauro, porque de verdad que a veces uno está en otras vainas. Y antes de terminar, quisiera también tu comentario acerca de lo que ha ocurrido. No tenemos todavía certezas, pero Anderson lo comentó, y es el tema de la señora Diana Salazar, que no va a regresar, que no va a volver, y está como medio en el limbo el tema, aparte de ya algunas acusaciones de la RC, y aparte de que en la carta de arrobo dijo que la fiscalía actúa dependiente del presidente, pero de manera total. Antes de hablar sobre eso, de darte mi criterio, no quisiera dejar de mencionar otro temita que metieron ahí por debajo de la tranquera en esta ley antipicios. Y aquí mi hermano que nos está escuchando, sin que nadie se dé cuenta, metieron varias disposiciones relacionadas a los equipos de fútbol, a los clubes deportivos. Suavito, sin que nadie se entere.
metieron varias disposiciones generales indicando que los equipos de fútbol y los equipos deportivos podrán convertirse en sociedades anónimas, Ya. con lo cual se abre la puerta para que en cualquier momento Barcelona, Emelec, Liga de Quito, Nacional, los cuatro grandes del país, empezando por mi liga, con el perdón para los barcelonistas, que cualquiera de los cuatro grandes del país o cualquier equipo profesional pueda convertirse en sociedad anónima, arrebatándoles a sus hinchas el club, a los socios. Es decir, que pueden existir 3, 4, 5 accionistas, como sucede en Europa, que hay estos magnates petroleros, magnates árabes, oligarcas rusos que compran a los equipos y los equipos ya no pueden recibir las sugerencias, los petitorios de los socios, de los hinchas, porque ya no les pertenece, sino que pasa a ser una entidad de derecho privado, como cualquier empresa, Ok. como cualquier compañía particular. Suavito metieron eso ahí, incluso temas disciplinarios, indicando que la liga profesional será la que impondrá sanciones, la que hará controles en materia financiera y una serie de cuestiones más, sin que nadie se haya dado cuenta. No será porque hay por ahí un primo también del presidente Noboa, que algún momento fue presidente del Barcelona. ¿No estarán pensando luego apropiarse de los clubes más emblemáticos de nuestro país? Solo dejo para la interrogante. Claro, De lo otro que me decías, mira, creo que es incierto lo de la señora. Realmente lo que hay que tener claro es que hay varias cuestiones que tarde o temprano ella tendrá que responder. Ujú. Lo otro que es verdad es que ella tiene el apoyo de la embajada norteamericana. Si es que no habría tenido el apoyo de los norteamericanos, ella no habría podido hacer y deshacer todo lo que ha ejecutado hasta el día de hoy. Así que veamos hasta qué punto esta información que se difundió a través de la Posta y de Anderson Boscan es cierta. Ujú, Lo claro. que sí también, la información que difundió mi buen amigo Andrés Durán, más conocido como el Chochólogo, me pareció igual gravísima. Información donde él daba cuenta que efectivamente a Boscan y a su familia les hacían seguimiento, y dio nombres y apellidos de oficiales de la policía, personas vinculadas ahí a la fiscalía, que digamos sigue eh, oscureciendo aún más la labor de esa institución que hoy sabemos se ha vuelto más poderosa que la propia presidencia de la República. Así es. Ok, mi querido Mauro, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues siempre es bueno tener tus criterios, tus palabras para despedirnos. Muchas gracias a ti, amigo Nelson. Pedirle a la gente que por favor me siga en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter como Mauro Andino E. Me encuentran ahí, en mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Y por supuesto mi canal de WhatsApp me encuentran igual como Mauro Andino Espinosa. Suscríbanse al canal, compartan mis contenidos, descárguense en TikTok el video, háganlo circular igual a través de sus contactos, de sus conocidos, de sus familiares, de sus amigos. Eso es muy importante. Y por supuesto, si tienen alguna duda, buscan asesoría jurídica, asesoría legal, pueden agendar su cita en Andino Abogados Asociados llamando al 098-405-9814, 098-405-9814 y visitándonos en nuestras oficinas ubicadas en la Naciones Unidas y Amazonas, edificio La Previsora, bloque B, oficina 704, séptimo piso. Ahí está. Abrazo enorme, querido Nelson, y sin falta nos vemos el próximo jueves, de verdad. Ya te estaban Abrazote vacilando enorme. aquí, dice, ya mismo dice, nos vemos en 3 semanas. No, 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 el próximo jueves, promesa, promesa. Nos vemos, Mauro, Chao, chao. chao, ñaño.